Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a este espacio, un reencuentro con los niños, creado para difundir desde el corazón información y entendimiento sobre la educación, el aprendizaje, los derechos humanos y el desarrollo general de los niños, de los adolescentes y también de los adultos. Hoy estaremos conversando sobre un tema que seguramente a muchos de nuestros radioescuchas les va a causar curiosidad, conmoción, les puede despertar diferentes emociones. Tenemos a un invitadazo desde España, Rafa Reollo. Él es activista en DDHH, que ya nos dirá qué es eso. Director del Centro Julia Pastrana Europa de Investigación en Sexualidad y Diversidad Funcional, con enfoque en, nuevamente digo, DDHH y F de corta I, que ya nos dirá él todo lo que esto significa. Vamos a estar hablando de algo que el mismo Rafa me dio el título: Desconstruyendo mitos sobre la diversidad funcional. Y para muchos de los que nos escuchan, este tema de diversidad funcional quizá nunca lo han escuchado todo el tiempo hablar de inclusión, pero no de diversidad funcional. Bienvenido, Rafa. Hola, muy buenos días, Lola, ¿cómo estamos? Muy bien, Rafa, contenta de tenerte aquí en el micrófono. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad es un placer. Rafa, pues aquí tenemos un tema que da para mucho. En primera, porque quiero que nos comentes dos cosas. La primera es, ¿qué es esto de diversidad funcional que hoy por hoy se está escuchando tanto en los medios, en las redes sociales, pero quizá para muchas personas es un término nuevo? ¿A qué se refiere la diversidad funcional? Sí, diversidad funcional, como tú bien dices, es un término nuevo que acuñó Javier Romañac en el 2005, que es otra forma de ver y de entender el tema de la discapacidad. La discapacidad todos los términos usados hasta el momento han sido despectivos, y de alguna manera pues creaban una imagen social acerca de esta realidad humana pues peyorativa. En cambio, diversidad funcional pretende cambiar esa visión, es decir, no tiene ninguna carga negativa como antes, sino que tiene una carga neutra, es decir, describe objetivamente una realidad humana, que hay personas que funcionan diferente, y eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, simplemente es un alegato a la diversidad humana, porque todo en realidad, eso que le llaman discapacidad, es un tema de diversidad humana, y por lo tanto nosotros, las personas que hablamos con el término diversidad funcional, no nos identificamos con los términos anteriores. Queremos que se nos denomine o que se denomine nuestra situación de esta manera, pues para no crear creencias desadaptativas en relación a esta realidad. Ahora, Rafa, la palabra que se usa mucho en estos momentos, inclusión. Respecto a la frase de diversidad funcional, ¿en dónde se posiciona la inclusión? ¿Se debe de pedir o de buscar inclusión de una diversidad funcional? ¿O en dónde queda esta palabra o esta idea? Bueno, inclusión, digamos, es la palabra, entre comillas, más moderna que se usa para, de alguna manera, hacer alusión a que las personas con diversidad funcional deben de estar incluidas en todos los ámbitos de la comunidad. Anteriormente se hablaba de integración y anteriormente, bueno, pues de aceptación, ¿no? Yo realmente creo que las tres palabras deberían de superarse y hablar directamente de una cosa tan sencilla como, ahora no me va a salir la palabra, ahora no me sale, perdón. Tranquilo, tú relájate.
que aquí No, estamos en confianza. Bueno, creo que deberíamos de superar esto y hablar directamente, ¿De diversidad funcional? no, de... un momento. Bueno, Rafa por ahí está buscando esa palabra. Y mientras tanto yo les voy a leer algo que él, él me comentó y lo he visto en una publicidad de él que dice, mi marca personal es, yo no elegí ser distinto, simplemente tuve suerte. Lo normal es la diversidad. Rafa, ¿ya encontraste la Sí, palabra? así es. Estoy en ello. Me he quedado un poco encallado, lo siento. No importa. Pero esta Sí, marca personal me encanta. esa es mi marca personal, porque digamos, debemos de darle la vuelta a la tortilla y ver la diversidad, y dentro de la diversidad obviamente está la diversidad funcional, de ver la diversidad como un valor, que es lo que es un valor. Si todos hubiéramos sido iguales desde los principios de los tiempos, la especie humana no hubiese evolucionado hasta donde estamos de la manera en que estamos. Entonces, todos podemos aportar cosas y los demás nos pueden aportar cosas. Y eso solo se consigue desde la diversidad. Ahora, Rafa, habrán muchos padres de familia, educadores y diferentes personas que abogan por los derechos de las personas con cierto diagnóstico, que son voceros por la inclusión. ¿Qué modalidad deberíamos, qué cosa deberíamos de entender cuando estamos luchando, entre comillas, por la inclusión? ¿Por qué estamos luchando, Rafa? Bueno, estamos luchando por lo que ahora ya tengo la palabra en la mente. Estamos luchando no por la aceptación, ni la integración, ni la inclusión. Estamos luchando realmente por la convivencia. Y la convivencia de los diversos. O sea, es como subir una escalera conceptual. Primero, decimos que todos somos diversos, que dentro de la diversidad existe la diversidad funcional como otras diversidades y que convivimos con personas diversas y por lo tanto tiene que existir una convivencia. Por lo tanto, aquí tiene que haber conocimiento, diálogo y sobre todo respeto. Esa es la idea, más o menos. Exactamente. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos buscando como padres, como educadores, como activistas por la inclusión, en realidad lo que estamos buscando es el respeto a los derechos humanos de las personas, ¿correcto? Estamos buscando el respeto y la igualdad de oportunidades de las personas para que puedan desarrollarse en la comunidad, en todos los ámbitos de la comunidad, en igualdad de oportunidades. Vendría a ser esto. Ahora, Rafa, en tu experiencia de vida, platícanos un poquito si existen vivencias, si es que las quieres comentar, y si no, a grandes rasgos, que te llevaron a buscar esto que estás buscando, este sentido de convivencia con la diversidad funcional. Evidentemente sé que debe de haber algo allá atrás, pero ¿hay algún detonador, algún evento, alguna conversación, algo que Rafa dijo, suficiente, no más? Bueno, a ver, la experiencia vivencial de una persona no se puede separar. Ahora bien, a mí no me gusta hablar, no lo digo por esta entrevista, lo digo en general, a mí no me gusta hablar de mí. Yo tengo un sentido muy arraigado del bien común. Entonces, y también de las injusticias. Lo que no creo justo, lo intento, bueno, desde la idea del bien común, pues intentar darle la vuelta. Entonces, el tema de la diversidad funcional es en realidad un tema de diversidad humana. ¿Y qué pasa
cuando un colectivo de personas no tiene igualdad de oportunidades para hacer lo mismo que las otras. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que se produce un fenómeno de discriminación. Y por lo tanto, desde esa visión, desde la que yo decido convertirme en activista por los derechos humanos. DDHH significa derechos humanos. Y sobre todo esto, para mí se manifestó desde que soy conocedor, allá por el año 2007, de la filosofía de vida independiente, que es otra manera de ver y de entender esa realidad humana llamada habitualmente discapacidad, y que es desde donde se engendró el nuevo término de personas con diversidad funcional. Platícanos un poquito sobre la filosofía de vida independiente, Rafa. Bueno, hablar aquí de filosofía de vida independiente supondría estar varias horas hablando. Bueno, es un movimiento mundial que se generó a finales de los años 60 y a principios de los 70 en Berkeley, en Estados Unidos, y se ha convertido en un movimiento mundial basado en que desde lo local, desde lo general, desde la idea general mundial de vida independiente, se ha vehiculado a través de lo local. Existen pues muchos focos muy locales que están trabajando la vida independiente. La filosofía de vida independiente, para ser breve y expresar un poco su sentido y que la gente lo pueda entender fácilmente, se resume en una máxima. Esta máxima es: nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotras sin nosotras. Platícame un poquito de nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, pues quiere decir que las personas con diversidad funcional no queremos que los demás decidan por nosotros. Queremos todo lo que atañe a nuestras propias vidas, queremos ser nosotros los que podamos decidir. Porque todo el mundo puede decidir en mayor o menor con mayor o menor capacidad, y también si se tienen las ayudas necesarias para poder entender las cosas y poder dar tu opinión sobre ellas. Por lo tanto, todas las personas, en la medida de sus posibilidades, pueden opinar sobre las cosas y tomar decisiones, y por lo tanto son las propias personas con diversidad funcional las que pueden y deben tomar las riendas de su propia vida para esta toma de decisiones, que al fin y al cabo es lo que se conoce como autonomía moral. Es decir, tú puedes no poder hacer las cosas por ti mismo, puedes tener una mano paralizada, puedes tener dificultades para caminar, pero todo eso no impide que tú puedas tomar decisiones. Ahora, Rafa, aquí voy a hacer un poquito abogada del diablo, como dicen por ahí. Es verdad que nada sobre nosotros sin nosotros y nada sobre nosotras sin nosotras, algo que me queda claro y que no hay punto de discusión. Sin embargo, hay personas que por sus retos no tienen las habilidades para esto, para llevar a cabo esto, para llevar a cabo decisiones de manera independiente. Por lo menos personas que no tienen las habilidades verbales, cognitivas, desarrolladas para poder expresar qué quieren y cómo lo quieren. Y entonces estas personas también quedan fuera de algo como esto, quedan excluidas de algo de esto, o quién toma cargo de esas decisiones entonces, que generalmente somos los padres y la sociedad en general. A ver, partiendo de la idea de que todos somos diversos, siempre va a haber personas lo suficientemente diversas como para que estén fuera de una máxima o una frase.
Pero también es cierto que hay personas, pues como tú decías, personas que no pueden hablar, no pueden expresarse por sí mismas, tienen dificultades cognitivas, etcétera. Bueno, es cierto que estas personas probablemente tengan más dificultad para tomar ciertas decisiones. Pero también hay decisiones y decisiones. Una cosa es, por ejemplo, decidir comprarte una casa y otra cosa es decidir qué jersey te pones hoy o qué quieres comer hoy. Y también es cierto que estas personas que tienen más dificultades a la hora de tomar decisiones, si tuviese las ayudas técnicas y o humanas que les ayudaran en esa toma de decisiones, probablemente podrían tomar más decisiones de las que toman hoy en día. También se produce un fenómeno con el tema de la diversidad funcional, sobre todo cuando es una diversidad funcional de carácter, bueno, de congénito, de nacimiento, que es la sobreprotección. Claro, si educamos a los niños en que no van a ser autónomos, no van a saber tomar decisiones, van a necesitar siempre ayuda, no son asexuados y no van a tener sexo en su vida. Si los educamos de esta manera, entonces claro, estamos creando personas muy dependientes, pero quizás no sea por su diversidad funcional, sino por la forma en que han desarrollado su personalidad. Claro, que ahí hay una línea muy fina entre no puede decidir y yo no le he proporcionado las herramientas que lo lleven a desarrollar esa capacidad. Exacto. Después, cuando hablamos de capacidades, pues también tendríamos que ponerlo muy entre comillas, porque existe algún libro, algún código que nos diga cuáles son las capacidades que debe de tener una persona para ser considerada normal. No creo. No existe. Por lo tanto, lo de la normalidad es un mito. Es un mito. Y lo de la autonomía también, porque en realidad todos somos interdependientes. Por ejemplo, Lola, el jersey que tú llevas, no veo muy bien de qué material está hecho. Pues es pero como de plastiquito. No, el que llevas debajo. Ok, es tela. Pues, tela. Bueno, no sé bueno, qué. da igual. Algodón. ¿Lo has hecho tú? No. ¿Has matado el bicho para coger la lana necesaria y hacer el ovillo y tejerlo para que tú te lo puedas poner? No, en absoluto. No, vale, muy bien. Pues eso quiere decir que lo ha hecho otra persona por ti. Por tanto, tú dependes de otras personas para poder vestirte. También para poder comer, porque cuando te comes un bistec, un entrecot o un pescado a la plancha, probablemente no hayas sido tú la que hayas ido a pescar o a cazar el animal. Por lo tanto, quiere decir que hay otras personas vivimos en sociedad y vivimos en una sociedad que es interdependiente, porque de hecho vivimos en sociedades altamente especializadas. Por lo tanto, todos dependemos de los demás. Lo que pasa es que a ti, Lola, no te llaman persona dependiente. En cambio, a mí, por usar una muleta, me llaman persona dependiente. Y eso es uno de los grandes mitos y estereotipos que mantiene la sociedad para con las personas con diversidad funcional, porque física y estéticamente nos alejamos más de esos patrones de normalidad que se establecen y que, bueno, crean una ficción que no existe. Y encima de todo esto que estamos hablando, Rafa, y aquí me voy a remitir a tu puesto como director del Centro Julia Pastrana Europa de Investigación en Sexualidad y Diversidad Funcional. Porque esto de la diversidad funcional, estamos hablando de conceptos y términos, pero ya después cuando nos vamos a la parte de sexualidad, bueno, esto se pone todavía más confuso
y más difícil para muchas personas de entender. Coméntanos un poquito a qué se dedica el Centro Julia Pastrana y quién fue Julia Pastrana. Bueno, la red de centros Julia Pastrana, que hay como 8 centros Julia Pastrana repartidos en 2 continentes, en Latinoamérica y en Europa. Bueno, es una red de centros que trabajan el tema de la convivencia de las personas con diversidad funcional desde su sexualidad, desde un ámbito de derechos humanos y de filosofía de vida independiente. Julia Pastrana fue una mujer mexicana del siglo XIX que tenía una enfermedad de estas consideradas raras o poco frecuentes. Una enfermedad que hacía que tuviese mucho pelo por todo su cuerpo, incluso en la cara, por lo que se la conocía como la mujer mono. Pues bien, esta mujer tuvo una vida complicada, fue obligada a trabajar en un circo, fue violada y finalmente, después de morir, esta mujer fue disecada para ser exhibida en diferentes museos. Por lo tanto, el nombre de Julia Pastrana de alguna manera nos identifica, porque la diversidad funcional no es más que una construcción. Primero etiquetamos, después patologizamos y acabando con estas etiquetas y esta patologización acabamos discriminando a las personas que se alejan de esos patrones de normalidad, a eso que llamamos normalidad, y que en realidad no es más que un tema de mayoría estadística. Entonces, en este centro, ¿qué tipo de servicios ustedes prestan, Rafa? ¿A qué se dedican en sí? Bueno, he comentado que existen diferentes centros Pastrana repartidos por el mundo. Entonces, en cada lugar, obviamente, da servicios a una sociedad que es diferente. No se podrían extrapolar las mismas cosas de un sitio para otro. Nosotros lo que intentamos es promover el tema de la diversidad y la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional. Y eso lo hacemos empoderando, orientando, formando y asesorando a través de cursos, talleres, charlas, videoconferencias, grupos de ayuda mutua, etcétera, para sensibilizar a la sociedad hacia una cultura de paz, para reconocer la dignidad intrínseca de la individualidad del individuo, valga la redundancia, y aceptar esa diversidad humana como un valor. Entonces eso se traduce pues en múltiples cosas, siempre partiendo de la sexualidad, porque la sexualidad es algo que de alguna manera crea o participa en una buena parte en la creación de la personalidad del ser humano. La sexualidad no es solo coito, la sexualidad, visto desde una visión amplia, en realidad está en todo. Por eso yo digo que no puede haber personas asexuadas. Puede haber personas que no practiquen el coito, pero asexuadas no se puede. Entonces, la sexualidad es una cosa que no solamente tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con cómo te ves, cómo te ven, las relaciones que se generan a partir de eso, la valoración que tú haces de ti mismo, la valoración que hacen los demás, por lo tanto tiene que ver también con la autoestima. Por lo tanto, el tema de la sexualidad es un tema muy amplio que abarca cosas
muy personales del individuo, y que partiendo del yo podemos cambiar o intentar cambiar la imagen estereotipada de las diferentes diversidades, pues partiendo del yo y siguiendo por el eje de los demás, es decir, las personas que hay en el entorno y el mundo. Los demás, o sea, los demás que están en el círculo vivencial de la persona con diversidad funcional, y el mundo. De alguna manera se lanza un mensaje al mundo entero sobre el tema de la diversidad, porque, ya te digo, vivimos en una falacia constante, que se han construido unos mitos que hay que ir deconstruyendo para de alguna manera situarnos en lo que es la realidad en la que vivimos. Rafa, platícanos un poquito de esos mitos que existen, sobre todo en relación a la sexualidad de personas con diversidad funcional. ¿Cuáles son esos mitos con los que mayormente chocan, se enfrentan y bueno, te mantienen en un mito? Desde que tienen una sexualidad muy fogosa, bueno, mucha tontería, creo yo, a veces. Yo creo que todos estos mitos que existen alrededor de la diversidad funcional se pueden resumir en dos, o creo que los dos más importantes, que más afectan a eso que hablábamos antes de la convivencia entre personas con y sin diversidad funcional, es la creencia de que las personas con diversidad funcional, primero, son niños eternos, y segundo, son personas asexuadas. Por lo tanto, es obvio que es importantísimo que se trate el tema de la sexualidad desde una posición prioritaria, y que también que exista la posibilidad de que las personas con diversidad funcional puedan ejercer su sexualidad sin ninguna restricción o no haya nada ni nadie que pueda controlar y dirigir su sexualidad. Sí, dime. No, Rafa, hay una preocupación muy grande, y yo te lo digo como madre de familia, y probablemente si hubiera mucho más educación en temas de sexualidad, dejaría de ser una preocupación tan grande, que es la vulnerabilidad. Perdón, se me atora la lengua. Vulnerabilidad. No, bueno, vulnerabilidad. Eso, ya te salió, Rafa. A mí no me sale, pero a ti sí. Ok, de nuestros chicos y chicas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hijos, en mi caso, que tienen retos significativos en la parte comunicativa, en la parte de expresión, no solamente verbal, pero también en donde es muy complejo y muy difícil expresar algo que quieren decir. Entonces, nuestra preocupación siempre es el abuso de cualquier tipo, físico, pero definitivamente el abuso sexual. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que en ocasiones decidimos poner este tema en el closet, porque no nos queremos enfrentar a una realidad en donde nuestros hijos, hijas, pueden ser sujetos de abuso sexual. Entonces, ¿qué hay para compartir con estos padres que tenemos esta preocupación, Rafa? Porque ciertamente dejarlos que expresen su sexualidad quizá los pone a muchos, no a todos, en un sitio de vulnerabilidad. Bueno, como decíamos antes,
todos somos diversos. Por lo tanto, no se puede establecer una regla restrictiva para todos. Es decir, en todo caso, debería ser al revés. La permisividad y, en todo caso, la restricción o el control o lo que tú quieras respecto a unas personas. El problema es que se acaba generalizando. También es cierto que muchos de estos peligros de abuso existen porque las personas con diversidad funcional no han recibido nunca una educación sexual. Porque sus padres, y no hablo de ti obviamente porque no conozco el caso, pero sus padres desde niños, muy niños, los han considerado ya personas asexuadas porque nadie les va a querer. Porque como son diferentes, nadie les va a querer. Y esto es una creencia desadaptativa muy común. Y esto no es cierto. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, no es cierto. El caso es que se ha obviado esa educación sexual y por lo tanto, claro, son más vulnerables. Sí, es cierto, claro, pero esto también pasaría con personas sin diversidad funcional que no hubiesen recibido nunca una educación sexual. Luego también, más allá de temas religiosos o de, bueno, morales o que pueda tener cada uno, existen profesionales que ayudan en el tema de la sexualidad en diversidad funcional, no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico. Hace más de 30 años existe la figura del asistente sexual para todas aquellas personas, no para las personas con diversidad funcional, creando un nuevo estereotipo, sino para aquellas personas con diversidad funcional que no pueden tener acceso a la sexualidad. Porque la sexualidad es algo natural que existe ahí y que no se puede obviar. Al igual que no obviamos que nuestros hijos o nuestros parientes con diversidad funcional comen al menos 3 veces al día, también es obvio que necesitan tener un contacto sexual, sea del tipo que sea, pero un contacto sexual con otras personas. Y esto muchas veces lo notamos. A veces nos quejamos de que si se masturban en público, se tocan o se no sé qué. Bueno, claro, esto también se deriva de la falta de educación sexual y, bueno, de que estas personas tienen unas necesidades que no son cubiertas. Entonces, aquí yo pienso que es un factor a tener muy en cuenta lo de la figura del asistente sexual que existe en otros países desde hace más de 30 años y que de alguna manera pues es una oportunidad para estas personas, una oportunidad para estar en igualdad de oportunidades y poder desarrollar una parte importante de su personalidad. Rafa, en la página web de la organización de la que tú eres presidente, del Centro Europeo Julia Pastrana, en la ciudad en la que tú estás, hablan del hecho de que la asistencia sexual sea considerada, que no sea más bien considerada la única opción sexual reservada para las personas con diversidad funcional, sino Exacto. que es una herramienta. Es una opción y una herramienta, correcto. Es una opción, como pueden existir otras y sin descartar otras. Si lo consideramos como la única opción sexual de las personas con diversidad funcional, sustituiríamos el mito o el estereotipo de que las personas con diversidad funcional son asexuadas por otro, que sería las personas con diversidad funcional solo pueden tener sexo si es de pago. Lo cual no sé cuál es peor. Entonces, yo creo que habría que ver la asistencia sexual para que esto no sucediera como una herramienta porque si las personas con diversidad funcional tienen acceso a una sexualidad
ya no se les puede considerar niños eternos ni personas asexuadas. Pasarían a ser personas adultas empoderadas que toman decisiones sobre su vida, incluso en materia sexual. Y eso sería el embrión para que la sociedad considerara a estas personas sujetos de deseo sexual, porque ya no se los minusvalorizará. En cambio, se valorará a estas personas por lo que hacen y por lo que dicen. Es decir, de alguna manera apartaremos su diversidad funcional y veremos a la persona. Y eso es un cambio de paradigma importante en esto que hablábamos de las relaciones. Incluso si se llega a ese punto, la asistencia sexual dejaría de tener sentido, porque ya todas las personas con diversidad funcional podrían tener pues, relaciones afectivas y sexuales, porque se les valoraría de otra manera a como se les valora actualmente, precisamente porque se les considera niños eternos y personas asexuadas. Claro, y aquí entra otro tema, Rafa, que definitivamente es todo un mito, todo un tabú, que es precisamente la asistencia sexual, porque también está considerada como, o sea, con términos peyorativos, ¿no? Y es cómo se ha considerado la asistencia sexual por mucho tiempo, cómo se le ha visto y cuál ha sido la función que sobre todo el sexo masculino tiene más la tendencia a buscar esa asistencia sexual, y el sexo femenino es el que se convierte en el proveedor. Entonces hay todo un estigma social al respecto. Yo creo que esto último que dices del el género masculino y el femenino es un argumento de las feministas abolicionistas, y lo digo con todos los respetos, pero creo que es un argumento que sale de ahí. A ver, si se regulariza el tema de la asistencia sexual y existe la oportunidad de tener servicios de asistencia sexual, la oportunidad es la misma para hombres como para mujeres, la misma. Otra cosa es que quieran o no quieran hacerlo, o que existan estigmas sociales en relación a la sexualidad de los hombres y de las mujeres, que esto ya va mucho más allá de la diversidad funcional. Entonces, la oportunidad es la misma. Que sea considerado prostitución o no, bueno, todo esto tiene que ver con la moral, con la religión que pueda tener cada persona, pero es una opción. No quiere decir que todas las personas con diversidad funcional tengan que pasar por ahí. Es una opción. Por lo tanto, que cada uno haga lo que quiera, pero el tema moral no creo que deba estar por encima del tema de la igualdad de oportunidades de las personas. Porque además, cualquiera puede tener una diversidad funcional, sea de forma fija o transitoria, a lo largo de su vida. Y si no nos morimos, al final de nuestra vida, volvemos a tener dependencia, como la tuvimos cuando nacimos, que si no iba a ser por otras personas, normalmente nuestros padres, pues no hubiésemos llegado hasta donde estamos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta esto de que todas las personas tengan la situación que tengan, puedan tener igualdad de oportunidades para ejercer libremente, de forma informada y consentida, lo que sea. Lo mismo, o sea, que no es que queramos tener más derechos, queremos poder hacer lo mismo que los demás. Lo que pasa es que lo hacemos de forma diferente, muchas veces con ayudas técnicas y o humanas, pero lo que queremos al fin y al cabo es llegar, da igual el cómo, es llegar. Rafa, acabas de mencionar algo y dices que
es ejercer tus derechos o ejercer esta igualdad de una manera, de una forma informada. Y creo que ese es el gran problema que tenemos. Esa parte de forma informada. Bueno, pero yo supongo que te refieres a las personas que tienen diversidades funcionales cognitivas. Pero también es cierto que las personas que tienen diversidades funcionales cognitivas tienen unos tutores. ¿Sí o no? Bueno, Sí, no claro. sé cómo funciona en Estados Unidos, pero en España tienen un tutor designado por un juez. Entonces, el tutor es el que, al fin y al cabo, es el que da permiso. Por lo tanto, ahí no creo que exista ningún problema. El tema del tutor también es cierto que muchas veces se malentiende. Se malentiende porque para proteger a esa persona de esos posibles abusos, no permite que esta persona pueda tener algún tipo de relaciones sexuales desde un punto de vista amplio. Lo que pasa es que es no entender la figura del tutor. La figura del tutor es para proteger derechos, no para mermar derechos. ¿Me explico? Es decir, quiere decir que nadie se quiera timar a esta persona, por ejemplo, o abusar de ella, o lo que sea. Vale, eso el tutor lo puede impedir, o lo puede, de alguna manera, pues llevar a un campo de seguridad, a una zona de confort. Pero lo que no puede hacer es darte de comer, es decir, yo cumplo el derecho que tienes como persona a estar alimentada, sana, en buenas condiciones higiénicas, etcétera, pero me olvido de otro derecho, que es el derecho a la sexualidad. Recordemos que la sexualidad es un tema, forma parte de los derechos humanos, la sexualidad, y esto no lo digo yo, lo dice la ONU, la Organización Nacional, las Naciones Unidas. Y por lo tanto, si los derechos sexuales son derechos humanos, no podemos obviarlos. Definitivamente, Rafa. Mira, en términos del tutor, por ejemplo, en este país y quizá en muchos otros países que nos escuchan, esos tutores son los padres de familia. Suelen ser generalmente los padres de familia. Sí, sí. ¿No? Porque legalmente alguien tiene que asumir esa responsabilidad y en este país, como en España y como quizá en otros, hay una legislación que puede permitir elegir un tutor si es que tienes las habilidades, o los padres adquieren toda la tutoría del hijo, que generalmente es eso. Pero volvemos a lo mismo, porque entonces el tema de la información, además de estar en la persona que tiene la diversidad funcional, pues obviamente está en los tutores, en los padres, en cuál es la creencia que existe respecto a la sexualidad de su hijo, en este caso, para poder tomar acciones diferentes. Y ese tipo de información es la que yo digo, bueno, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber los padres? Ya nos estás dando muchísimas herramientas y mucho entendimiento y mucha luz, pero ¿qué tanto necesitamos saber los padres respecto a sexualidad en referencia a nuestros hijos para saber hasta dónde abrir la puerta, dejarlos libres, no dejarlos libres, hasta dónde cooperar, no cooperar, apoyar, no apoyar? Creo que es un tema muy complejo para muchos padres de familia. Yo creo que con todos los respetos, lo digo, creo que es un tema complejo porque está envuelto en muchas cuestiones morales. Cada uno tiene su moralidad, obviamente, y es respetable, pero en la mayoría de los casos estos padres hablan en función de su moralidad. Lo que pasa es que hablan
por otro, por otra persona. Por eso es importante recordar la máxima esta de nada sobre nosotros y nosotros. Bueno. Definitivamente que sí, Rafa. Definitivamente que es un tema del que tenemos todavía muchísimo que aprender. Porque si en temas de diversidad funcional y en entender que esto es así, somos diversidad funcional, todavía estamos teniendo muchos problemas para entenderlo, pues esta parte de la sexualidad es un doble Sí. Trabajo. No lo dudo. Bueno, también un ejemplo es que en los países donde ya existe la figura del asistente sexual de forma legal, está regulado, etcétera. Por ejemplo, en Dinamarca está considerado un tema de salud integral y por lo tanto forma parte de lo que son los servicios sociales y médicos de salud. Bueno, pues en estos países la asistencia sexual es la opción mejor valorada por padres y tutores y trabajadores que trabajan alrededor de la diversidad funcional. Es la opción mejor valorada, porque sabes que es una persona formada que se dedica a eso y que de alguna manera puede ayudar a tu familiar en determinados ámbitos y que existe una seguridad, porque son profesionales de eso, no es la primera persona que te encuentras por la calle. Y esto es importante, creo, de valorar la profesionalización y la formación de estas personas que se dedican a la asistencia sexual. Existen países donde la asistencia sexual no está regulada. Tampoco es que esté prohibida, pero no está regulada. Entonces, claro, cualquiera puede ejercer de asistente sexual. Tú misma mañana te levantas por la mañana y dices, mira, yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo hasta ahora y a partir de ahora voy a ser asistente sexual. Y nadie te lo impide, porque como no está regulado, nadie te lo impide. Claro, esto no es que sea un problema, pero puede serlo. Claro. Entonces, yo valoro mucho estos países donde ya han regulado la asistencia sexual y es una figura profesional formada que se dedica a esto. Bueno, definitivamente que yo también lo valoro, porque como madre de familia, para mí eso sería una verdadera tranquilidad. O sea, saber que estás poniendo a tu hijo, en este caso te estoy describiendo bajo qué condiciones, bueno, anteriormente te lo he dicho, en manos de un profesional, ¿no? Exacto. De alguien que no va a contagiarlo de una enfermedad, no va a cometer un abuso, algo que es de salud, porque ciertamente, Rafa, lo que es verdad y se debe de decir en el micrófono, todas las personas que han tenido o que hemos tenido una experiencia sexual, sabemos qué es lo que a la larga te trae, qué es eso emocional, a nivel sentimiento, a nivel corporal, a nivel autoestima, etcétera, 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 que te trae esa interacción, que te trae ese logro. Efectivamente. Eso no se niega. Es básico porque, bueno, la gente puede conocer mejor su cuerpo, explorarlo, saber qué zonas son más sensibles, dónde se produce el placer, se experimenta toda una serie de sensaciones, de emociones que no hay nada comparable a ello. Por lo tanto, es una parte, y pienso que integral del ser humano, o sea, forma parte de nuestra persona y por lo tanto negárselo a determinadas personas porque son diferentes a la mayoría estadística, creo que en la mayoría de los casos, por no decir todos, es un error. Hay que en lugar de negar la sexualidad de las personas con diversidad funcional, busquemos soluciones aptas, buenas para todos, que a los padres y familiares les dé una seguridad
y que a las personas con diversidad funcional les permita pues cumplir con sus necesidades. Claro, y quiero pensar que eso es lo que el Centro Juliana Pastrana está buscando o está luchando por... Bueno, es lo que promovemos. Nosotros no somos intermediarios de nada. Primero porque eso sería proxenetismo, ser intermediario. Segundo porque lo que fomentamos es el empoderamiento de las personas con diversidad funcional a través de su sexualidad. Y si hay intermediarios que controlan y dirigen la sexualidad de las personas con diversidad funcional, como sucede en algunos casos, pues ese empoderamiento no se produce. Es decir, no cambiamos. A mí lo que me gustaría es que a través de la asistencia sexual se produjera un cambio de paradigma. Si introducimos la asistencia sexual para continuar en la misma situación de discriminación y de desigualdad de oportunidades, para eso es un servicio especial. Es decir, es una cosa especial para personas con diversidad funcional. Ni siquiera sería, también al margen de la moral que pueda tener cada uno y de la religión, pero ni siquiera sería un servicio de prostitución convencional, en el que pueden ir personas con y sin diversidad funcional. Sería un servicio especial, con lo cual estaríamos redundando en el estereotipo de las personas con diversidad funcional no pueden tener sexualidad si no es con una profesional que se dedica a eso, o un profesional. Da igual. Cuando sabemos que no es así. Rafa... No debería de ser así. ¿No? Debería de haber igualdad de oportunidades y ver a la persona o no minusvalorizarla por su diversidad funcional, sino como te enamoras tú y como se enamora todo el mundo, por lo que hace y dice la otra persona. Eso es lo que deberíamos de fijarnos y no tanto en las diferencias que se alejan de ese estereotipo de normalidad, maldita normalidad. Rafa, tenemos aún mucho camino por andar, mucho. Sí. Nosotros como los, ¿qué será? Como los típicos, como los, ya no sé ni qué nombre ponernos, en entender todo esto, en quitarnos esos estereotipos, quitarnos esas vendas de los ojos y abrir los brazos a la diversidad funcional sin miedo, ¿no? Porque a la larga también a nosotros nos corresponde esa diversidad funcional. Yo, por lo menos como mujer, lo digo, nos corresponde también, somos parte de eso. Exacto. Así que tenemos una labor muy grande que hacer y en la medida que avancemos, creo que esto de la diversidad funcional, ¿a quién le favorece? A todos, absolutamente a todos. Exacto. Además, bueno, creo que colabora también en la idea social generalizada acerca de la sexualidad, porque la sexualidad para la mayoría de gentes, para la mayoría de adolescentes, tú les preguntas qué es sexualidad y probablemente un porcentaje muy alto te va a contestar que la sexualidad es coito. Entonces, desde la diversidad funcional o la diversidad funcional puede ayudar a toda la sociedad a entender que la sexualidad es mucho más que coito. Tiene que ver, como te he dicho antes, con la comunicación, con la imagen, con la sensibilidad, con sentir, con las emociones, es otra cosa. Definitivamente. Y eso creo que es una cosa que se puede extrapolar desde la diversidad funcional a todo el mundo y que de alguna manera es pues un aprendizaje y una forma de entender también la diversidad humana. Definitivo. Y dejar de verlo como un misterio, como algo que no se hace, que no se dice, de lo que no se cuenta, un tema que no se toca públicamente, porque no es políticamente correcto. Así que si hoy resultamos ser políticamente incorrectos, me agrada la idea.
Rafa, fue un placer tenerte con nosotros y quiero decirles a todos los que nos están escuchando que debajo de este video, aquí en YouTube, voy a colocar todas las ligas de acceso al blog de Rafa, al blog de la organización que él dirige y donde vienen todos los proyectos que ellos hacen. Estoy también copiando algunos artículos que yo leí al respecto, que escriben ellos y los publican ellos, y el Twitter de Rafa para que lo sigan. Mil gracias, Rafa, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lola. Ha sido un verdadero placer poder hablar un poquito sobre sexualidad en diversidad funcional sin ningún tabú, abiertamente, y bueno, pues estoy encantado de estar aquí y de atender a todas las dudas o preguntas que pueda tener cualquier persona que nos esté escuchando. Exactamente, Rafa. Pues ahí ponemos tu Twitter, ponemos tu blog y la gente se puede comunicar contigo. Gracias por acompañarnos. Esta es Lola Hernández y nos escuchamos en el siguiente encuentro de un reencuentro con los niños. Pasen un excelente día.